Mi madre canceló el 10º cumpleaños de mi hijo porque mi hermana dijo que sus hijos se sentirían excluidos. Esa noche, empacamos nuestras cosas y nos fuimos sin decir una palabra. Un año después, mi familia vio lo feliz que estaba mi hijo. Mi hermana no pudo soportarlo. Su crisis fue el principio del fin. Mi hijo, Jacob, llevaba contando los días para su 10º cumpleaños desde el verano. No teníamos mucho, pero había estado ahorrando dinero poco a poco de cada sueldo, decidida a hacerlo especial. Sería su primera fiesta desde que volvimos a casa de mis padres. Yo tenía 2 trabajos, apenas llegaba a fin de mes con la comida y la gasolina, así que cuando mi madre nos ofreció el sótano, acepté sin pensarlo demasiado. Lo vi como algo temporal, unos meses como mucho. Pero el tiempo pasó, y nos quedamos atascados. La casa siempre estaba ruidosa, con los hijos de Britney corriendo por todas partes. Mi hermana tenía 2 niñas, de 5 y 7 años, y eran tratadas como si fueran los únicos nietos que importaban. Britney tenía un trabajo del que se quejaba constantemente, y de alguna manera, a pesar de vivir en su propia casa a 15 minutos, siempre estaba en casa de mis padres. Dejaba a las niñas antes del trabajo, venía a cenar, pasaba los fines de semana allí, y a nadie le extrañaba. La nevera estaba llena de aperitivos para los niños, pero no incluía las cosas que le gustaban a Jacob. Si él pedía algo, la respuesta solía ser que no podíamos permitírnoslo. Si los hijos de Britney lo pedían, parecía que el presupuesto se estiraba mágicamente. Empecé a notar patrones. Los regalos de cumpleaños para sus niñas los compraban mis padres sin dudarlo, ropa, juguetes, incluso un pequeño trampolín la primavera pasada. Jacob recibió un par de zapatillas nuevas que yo pagué, y se convirtió en una discusión sobre si estaba creciendo demasiado rápido. Así que me quedé callada. Mantuve la cabeza gacha, trabajé, ahorré lo que pude y conté con ese cumpleaños para compensar parte de lo que se había perdido. Había reservado el centro comunitario del pueblo, planeado una pequeña fiesta con pizza, decoraciones e incluso una mujer que hacía zoológicos de mascotas móviles para cumpleaños. No era extravagante, pero para nosotros, lo era todo. Jacob no conocía el plan completo, pero había adivinado lo suficiente como para estar emocionado. Lo pillé mirando en el armario donde había escondido las bolsas de regalos para los invitados. Hablaba de que amigos de la escuela podrían venir, a pesar de que acabábamos de mudarnos a este distrito. Era la primera vez en meses que parecía genuinamente feliz. Entonces, 2 días antes de la fiesta, llegué a casa de un turno tardío y encontré a mi madre esperándome en la cocina. Ni un hola. Ni un ¿qué tal el trabajo? Solo, Britney dice que sus hijas se van a sentir excluidas, ya que no van a tener una fiesta este mes, así que creemos que es mejor cancelar el cumpleaños de Jacob. Haremos solo una tarta aquí. Eso fue todo. No una discusión, una decisión tomada sin mí. Y la parte más repugnante fue lo casual que lo dijo, como si la fiesta de Jacob fuera una indulgencia frívola. Me quedé allí, helada, esperando que se riera, que dijera que estaba bromeando. Pero no lo estaba. Mi madre había cancelado el 10º cumpleaños de mi hijo porque las hijas de mi hermana podrían ponerse celosas. No dije nada. Ni una palabra. Simplemente bajé, me acosté en el sofá cama con Jacob hasta que se durmió y me quedé mirando el techo. Esa noche, algo se rompió. Una puerta se cerró en mi cabeza. Estaba harta de fingir que éramos bienvenidos allí. A las 4 de la mañana, empecé a hacer las maletas, ropa, material escolar, mi uniforme, una bolsa de la compra que había comprado. Lo metí todo en el maletero del coche. Jacob se despertó mientras cargaba la última bolsa y se frotó los ojos. Me preguntó si algo iba mal. Le dije que nos íbamos de viaje. No preguntó mucho más después de eso. Condujimos 1 hora hasta la casa de mi amiga Miranda. Vivía en un pequeño dúplex con su hijo adolescente, y aunque el espacio era reducido, nos dejó quedarnos en su habitación de invitados. No pidió explicaciones, simplemente vació cajones y me dio una llave de repuesto. El día de su cumpleaños, compramos cupcakes y pedimos una pizza. El hijo de Miranda le dejó a Jacob usar su Xbox e incluso le dio una pistola Nerf envuelta que no había abierto. Encendimos 10 velas y cantamos en su cocina. Fue sencillo. Fue amable.
Y probablemente fue el cumpleaños más feliz que Jacob había tenido nunca. Mi familia no llamó. No para preguntar dónde estábamos, no para preguntar si Jacob estaba bien, no para disculparse. Fue como si nunca hubiéramos existido. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Esperaba algo, incluso un mensaje de texto, un ¿dónde te has metido?, a medias de mi madre, quizás Britney exigiendo saber por qué me había ido sin decir nada. Pero nadie se puso en contacto. Ni esa semana, ni la siguiente. Era como si nos hubieran borrado. Al principio, seguía revisando mi teléfono por costumbre, esperando esa notificación, cualquier cosa. Pero no había nada. Mi madre y Britney seguían publicando cenas familiares, noches de premios escolares, las manualidades de sus hijos y selfies desde el salón en el que yo solía sentarme, como si Jacob y yo nunca hubiéramos existido en esa casa, como si no hubiéramos compartido ese espacio durante casi un año. No me dolió tanto como pensé que lo haría, porque en el fondo, ya lo sabía, éramos solo extras en su historia. Si no los beneficiábamos directamente, no les servíamos de nada. Así que seguí adelante. No fue fácil. Miranda nos dejó quedarnos todo el tiempo que necesitáramos, pero no iba a abusar de su hospitalidad. Acepté todos los turnos que pude encontrar. En un momento dado, trabajaba por las mañanas en una panadería, por las tardes contestando teléfonos para una empresa de fontanería y haciendo entregas entre medias. Estaba cansada todo el tiempo. Me dolía la espalda, mi cabeza siempre zumbaba, pero algo dentro de mí se sentía más claro que en años, como si finalmente tuviera algo sólido sobre lo que apoyarme. Jacob se adaptó rápido. Le gustaba la sencillez de la casa de Miranda, las pequeñas rutinas. Mason le dejaba acompañarlo a jugar al baloncesto en la calle, y cenábamos con ellos algunas noches a la semana. Jacob empezó a hacer preguntas que no le había oído en mucho tiempo. ¿Podríamos intentar hacer tortitas el domingo? ¿Podemos ir al parque después de la escuela? Ni una sola vez mencionó que echara de menos a mi madre, a Britney o a sus hijos. Ese silencio por su parte decía más que nada. A principios de la primavera, conseguí un puesto de atención al cliente a distancia para una empresa de comercio electrónico. No era glamuroso, pero era constante. Tenía las tardes libres, y los fines de semana también. Fue entonces cuando empecé a buscar un sitio para nosotros. Lo encontré después de un mes de búsqueda, un pequeño apartamento de 2 habitaciones con un jardín irregular y una alfombra que olía a haber visto días mejores. El propietario estaba dispuesto a negociar el alquiler a cambio de que yo pintara el salón y reemplazara las persianas. Firmé el contrato al día siguiente. Nos mudamos con un par de sillas plegables prestadas, un colchón de aire y una cafetera de segunda mano. No importaba. Era nuestro. Llevé a Jacob a Walmart esa noche y le dejé elegir un póster para su habitación. Eligió uno gigante de la NASA y lo pegó con cinta adhesiva. Lo vi dormirse debajo de él esa primera noche y me di cuenta de que era la primera vez que teníamos algo que nadie más podía quitarnos. El silencio de mi familia nunca se rompió. Ni en el primer día de colegio de Jacob, ni en Halloween, ni en Acción de Gracias, ni en Navidad. Los vi publicar fotos con pijamas a juego, casas de jengibre, los hijos de Britney abriendo tabletas debajo del árbol, el mismo árbol que yo había decorado durante años cuando vivía allí. Y Jacob no dijo una palabra sobre ellos. Estaba demasiado ocupado sacando buenas notas, jugando al fútbol y aprendiendo a cocinar huevos revueltos. Cada semana, añadía algo nuevo a su lista de sueños, cosas que quería probar o ver. Guardaba un cuaderno con ellas. Luego, a principios del verano, me preguntó si podíamos tener solo una pequeña fiesta para su cumpleaños. Solo unos pocos amigos, quizás pizza y una película en el jardín. Lo dijo como si se estuviera preparando para una decepción. Lo que no sabía era que yo llevaba meses planeándolo. Había ahorrado lo suficiente para alquilar un hermoso jardín a las afueras de la ciudad. Habría comida de catering, un mago, un castillo hinchable, música, una barra de caramelos. Una de las madres del equipo de fútbol incluso se ofreció a traer una máquina de algodón de azúcar. Tenía decoraciones con temática espacial, una tarta personalizada con planetas y cohetes, y un fotógrafo que me debía un favor. No le dije nada a Jacob. Solo le dije que organizaría algo divertido y que debería invitar a quien quisiera. Y lo hizo, todo su equipo,
niños de la escuela, incluso Mason y algunos de los chicos mayores con los que todavía juega al baloncesto a veces. A medida que llegaban las confirmaciones de asistencia y los paquetes se amontonaban en la segunda habitación, algo cambió en mí. Una especie de orgullo silencioso que no había sentido en años. Lo había conseguido sin nadie, sin mi familia, sin Britney, sin mi madre, sin un solo dólar de ayuda de ellos. Y no solo lo conseguí, lo hice más grande que cualquier cosa que ellos le hubieran dado a sus hijos. No planeaba publicar fotos. No se trataba de presumir. Pero una de las madres me etiquetó en algunas fotos, y luego otra publicó un vídeo de Jacob cortando la tarta mientras el mago estaba detrás de él, haciendo aparecer una paloma. Y así, sin más, se hizo público. Ni siquiera me di cuenta hasta 2 días después, cuando Britney apareció en mi entrada. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. La fiesta fue un sábado por la tarde a principios de agosto. Un tiempo perfecto, no demasiado caluroso, una ligera brisa, el tipo de día que parece que algo bueno va a pasar. Jacob no tenía ni idea de lo que le esperaba. Le dije que íbamos a encontrarnos con unos amigos en un parque, y cuando llegamos al lugar y vimos los globos y las pancartas con su nombre, sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó allí, mirando. Luego me miró y no dijo una palabra, solo sonrió. Y por un tiempo, fue realmente perfecto. Los niños reían, corrían entre el castillo hinchable y el montaje del mago. La pizza llegó justo a tiempo. A Jacob lo abrazaron, lo placaron, le dieron regalos, le chocaron los 5, y alguien incluso le trajo un telescopio con su nombre grabado. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi en su elemento, confiado, feliz, como si finalmente sintiera que pertenecía a algún lugar. Entonces llamaron a la puerta. Estaba en medio de ayudar a la señora del pastel a prepararse cuando me di la vuelta y vi a mi madre de pie allí, como si la hubieran invitado. Britney estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, y mi padre los seguía a ambos, con cara de no tener ni idea de lo que estaba pasando. Me quedé helada por un segundo. Sinceramente, pensé que quizás estaban allí para disculparse. Quizás habían visto las fotos en línea y se habían dado cuenta de lo que se habían perdido. Quizás finalmente lo entendieron. Esa ilusión no duró mucho. Britney empezó a pasear por el jardín como si fuera suyo. Miró a su alrededor, las decoraciones, el montaje, la comida. Mi madre intentó abrazar a Jacob, que dudó antes de dar un paso atrás. No dijo nada, solo me miró como diciendo, ¿qué es esto? Mi padre le dio una bolsa de regalo y murmuró algo sobre que esperaba que a Jacob le fuera bien. Entonces Britney se desató. Empezó a hablar lo suficientemente alto como para que la gente la oyera, sobre cómo algunas personas se creían mejores que los demás, lo divertido que era que alguien que no podía permitirse su propia casa hace un año, de repente estuviera organizando una fiesta de cumpleaños de lujo. Dijo que sus hijas estaban desconsoladas por no haber sido invitadas y que yo siempre había sido una mocosa egoísta que usaba a su propio hijo para hacerse la víctima. Cada palabra era más fuerte que la anterior. Los niños dejaron de saltar. Los padres parecían confundidos. Jacob se quedó quieto en medio de todo, sosteniendo el telescopio que alguien le acababa de entregar. Les pedí que se fueran, educadamente al principio, pero Britney no había terminado. Dijo que yo no tenía derecho a excluir a sus hijas, sus primas, y que habían envenenado a Jacob contra la familia. Luego dijo algo sobre que si estaba gastando ese tipo de dinero, quizás debería empezar a devolver toda la ayuda que me habían dado a lo largo de los años. Eso fue todo. Me acerqué, les dije que tenían 5 segundos para irse antes de que llamara a la policía. Mi madre intentó calmarme, pero le dije que ella había tomado su decisión el día que canceló el cumpleaños de Jacob por los hijos de Britney. Y lo decía en serio. Se fueron finalmente, no sin más palabras dramáticas sino antes de que Britney me dijera que me arrepentiría de haberlos apartado a todos. Pero de pie allí, con mis amigos a mi alrededor y mi hijo todavía sonriendo a pesar del caos, supe que era una mentira. Porque ella aún no se daba cuenta de algo, durante el último año, había estado ayudando a Britney en secreto. Pequeñas cosas, aplicaciones de supermercado, pagando la inscripción de fútbol de sus hijas de forma anónima, unos cientos para el alquiler un mes cuando afirmó que su sueldo se había retrasado. Nunca supo que venía de mí. Había usado un contacto en común para pasárselo sin que ella lo supiera, porque en ese entonces,
todavía me sentía culpable. Todavía pensaba que quizás debería ayudar, incluso si no se lo merecían. Eso terminó ese día. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de cortarle el grifo por completo. Y una vez que sintiera el peso de lo que había estado haciendo por ella y de lo que ya no vendría, comenzaría la verdadera crisis. Pensé que lo peor había pasado después de que se fueran de la fiesta. Supuse que Britney se iría a casa y se enfurruñaría, quizás publicaría algo mezquino en Facebook. No esperaba lo que vino después, ni de lejos. Al día siguiente de la fiesta, recibí una llamada del servicio de entrega de comestibles local, un gerente preguntando si todavía quería autorizar el pago recurrente que estaba vinculado a una clienta llamada Britney H. Al parecer, había intentado hacer otro pedido, pero el método de pago el mío fue rechazado. Le dije que eliminara mi tarjeta de su cuenta permanentemente. El mismo día, el club de fútbol envió un correo electrónico automático sobre las cuotas impagadas de 2 jugadoras. Respondí por correo electrónico y les dije que ya no cubriría a las hijas de Britney. Para esa noche, surgieron otras 3 pequeñas cosas: un inicio de sesión compartido para un servicio de audiolibros, un saldo de almuerzo escolar que solía recargar en silencio, una tarjeta de regalo de cumpleaños que había programado meses atrás para su hija mayor. Desaparecido. Todo. Ni siquiera le envié un mensaje, simplemente lo corté todo. 3 días después, empezaron las llamadas. Primero fue mi madre. Dejó un mensaje de voz diciendo que no entendía por qué estaba siendo tan dura, que Britney siempre había hablado de más pero no lo decía en serio. Luego, deslizó la verdadera razón, que el alquiler de Britney estaba atrasado y pensó que quizás todavía podría ayudar, como si nada de lo que había pasado significara algo, como si pudiéramos simplemente volver atrás. Borré el mensaje de voz. Luego, Britney me escribió ella misma. Sin disculpas, solo una captura de pantalla de un aviso de descubierto y, esto es obra tuya. La ignoré. Lo que ninguno de ellos parecía entender era cuánto había hecho por ellos en silencio, mientras me menospreciaban. No lo hice por reconocimiento, lo hice porque pensaba que la familia significaba algo, que quizás algún día se darían cuenta de lo injustas que habían sido las cosas para Jacob. Pero no lo hicieron. Y ahora ni siquiera obtendrían el beneficio de mi silencio. Solo empeoró a partir de ahí. Una semana después, recibí una llamada de la escuela de Jacob. Alguien había enviado un mensaje al director, afirmando que no era su tutora legal, que podría estar viviendo en condiciones inestables. El informe era anónimo, pero la redacción. Era Britney. Podía sentirlo, el exacto tipo de intento pasivo-agresivo de tomar el control que había usado antes. Me reuní con la escuela y llevé todos los documentos: contrato de alquiler, facturas de servicios públicos, identificación escolar, formularios médicos de Jacob. Se disculparon, dijeron que tenían que hacer un seguimiento, pero claramente, el informe no tenía fundamento. Sonreí, asentí y les di las gracias. Luego, conduje hasta la casa de Britney. No me esperaba. No grité. No lloré. Me paré en su porche y le pregunté si quería estar muy segura de la línea que estaba tratando de cruzar, porque si pensaba que ya había terminado antes, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. No dijo una palabra, simplemente me miró como si hubiera visto un fantasma. Y por una vez, no tuvo nada ingenioso que decir. Más tarde esa noche, me senté en mi ordenador, abrí mis cuentas y los eliminé de todo. Facebook, bloqueado. Instagram, desaparecido. Mi número, cambiado. Correos electrónicos, filtrados a spam. No quería que supieran dónde vivía, qué hacía, cómo estaba Jacob. No quería que vieran las fotos de su fiesta o que oyeran lo bien que le iba en la escuela. No quería que supieran nada de nuestras vidas. Y justo cuando pensé que se había acabado, que finalmente se echarían atrás, sucedió algo que ninguno de nosotros vio venir: el prometido de Britney la dejó. Al parecer, llevaba tiempo planeándolo, pero el arrebato público en la fiesta de cumpleaños de mi hijo y lo que siguió después fue la gota que colmó el vaso. Un amigo de un amigo me dijo que había hecho las maletas y se había mudado a casa de su hermano, fuera del estado. La dejó con los niños, el alquiler y sin coche, ya que el que conducía estaba a su nombre. Fue como ver un castillo de naipes derrumbarse finalmente. Y por muy retorcido que suene, no me sentí mal, porque por una vez,
la persona que siempre lo había tenido todo, la atención, la compasión, la ayuda, finalmente tuvo que enfrentarse a lo que se sentía cuando nadie aparecía, justo como me habían hecho a mí. Y yo solo estaba empezando. Le llevó menos de una semana a la vida de Britney empezar a desmoronarse. Primero vino la publicación de Facebook, un dramático cuadrado negro con una leyenda sobre la traición y la gente que te usa hasta que te vacía. Luego, las citas pasivo-agresivas no tan sutiles, cosas sobre la falsa familia, y cómo algunas mujeres crían a sus hijos para que sean armas. Unos pocos de su círculo habitual comentaron con corazones y mantente fuerte, chica, pero el resto, silencio. Porque su prometido se había ido, había hecho las maletas y se había marchado. Se había mudado a Colorado para vivir con su hermano y ni siquiera se había tomado la molestia de hacerlo parecer educado. Simplemente desapareció. Alguien me dijo que llevaba meses planeándolo y que lo que pasó en la fiesta de Jacob fue el empujón final. Al parecer, ya le había advertido antes sobre su obsesión por controlar la vida de los demás, y ver su crisis delante de un jardín lleno de niños fue su confirmación. Estaba sola, y no lo estaba llevando bien. Dejé de saber de ella a través de amigos en común porque también había cortado con la mayoría de ellos. Pero Miranda todavía se enteraba de cosas, como que Britney tuvo que sacar a sus hijos del programa extraescolar porque no podía pagar la cuota, o como empezó a preguntar por ahí si alguien conocía a una buena niñera dispuesta a trabajar por experiencia en lugar de dinero. Era patético. Lo que realmente me sorprendió, sin embargo, fue lo que pasó la semana siguiente. Recibí un sobre blanco liso por correo. Sin remitente. Dentro había una captura de pantalla impresa de mi antiguo Facebook, una foto de Jacob riendo a mitad de salto en el castillo hinchable de su fiesta de cumpleaños. En la parte de atrás, con una letra gruesa y apresurada, alguien había escrito, «Te arrepentirás de esto». Sin nombre, sin explicación, solo eso. Durante unos segundos, me quedé mirándolo, no asustada, solo inquieta. Había algo tan pequeño y desesperado en ello, como si quienquiera que lo hubiera enviado no pudiera soportar el hecho de que yo había construido algo sin ellos, que había tenido razón al irme, que nos estaban observando y ya no estaban invitados. Lo llevé directamente a la policía local, presenté una denuncia, les di todo lo que pude, el sobre, la nota, el nombre que sospechaba. Les dije que probablemente no era nada, solo alguien tratando de inquietarme, pero aún así, quería que quedara documentado. Después de eso, me puse seria. Ya no jugaba a la defensiva. Llamé a un abogado y finalicé todo, custodia legal total de Jacob, derechos de decisión médica exclusivos, cambios en los contactos de emergencia. Presenté la documentación que hacía ilegal que cualquier persona, incluidos mis padres o mi hermana, accediera a cualquier información sobre Jacob sin mi consentimiento por escrito. Marqué el nombre de Britney en su escuela, en su club de fútbol, incluso en la consulta de su pediatra. No le estaba dando a nadie ni una sola oportunidad. Y entonces hice algo que llevaba un año esperando hacer. Inicié sesión en la cuenta de respaldo que había creado después de borrar mi Facebook original y publiqué un álbum de fotos, todo del cumpleaños de Jacob, el pastel, el mago, el regalo del telescopio, los niños sonriendo, Jacob cubierto de confeti, bailando con sus amigos. El pie de foto era simple: hace un año, alguien intentó cancelar el cumpleaños de este niño porque dijeron que sus propios hijos se sentirían excluidos. Míralo ahora. En unas pocas horas, se difundió. No viral, no enorme, pero lo suficientemente grande. Amigos en común empezaron a compartirlo. Algunos de los amigos de Britney comentaron. Uno incluso dijo, «Espera, ¿esa es la fiesta por la que se enfadó tanto?» Alguien más escribió, «Tu hijo parece tan feliz». Bien por ti. No respondía nada de eso. No tenía por qué. A la mañana siguiente, Miranda llamó y me dijo que había visto a mi madre afuera, sentada en el porche delantero, sosteniendo algo en su regazo. Era un álbum de fotos, el que yo había enviado por correo semanas atrás, el que estaba lleno de impresiones de la fiesta. Se había sentado allí durante más de una hora, pasando las páginas, sin hablar con nadie, ni siquiera con Britney, que estaba dentro. Nadie de esa casa volvió a llamar. Ni mi padre, ni Britney, ni siquiera mi madre después de sentarse allí con la prueba de todo lo que se había perdido. No creo que supieran cómo. Pero el daño estaba hecho. La puerta estaba cerrada para siempre. Esta vez, cambié mi número,
borré la cuenta de respaldo y bloqueé todas las conexiones restantes que teníamos. Ya no por rabia, ni siquiera por venganza, solo por paz. Porque la verdad era que no quería que Jacob creciera pensando que esto era normal. No quería que preguntara por qué su cumpleaños venía con drama, silencio y amenazas. No quería que cuestionara por qué las personas que deberían haberlo protegido eran las mismas que siempre intentaban menospreciarlo. Así que los borré, a todos. Y así, sin más, dejaron de existir en nuestras vidas. Lo que Britney no se dio cuenta, lo que ninguno de ellos se dio cuenta, fue que cortarnos el trato hace un año fue el mayor favor que me hicieron. Pasaron 3 meses sin una palabra, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera otro sobre. Fue como si finalmente lo hubieran aceptado, habíamos terminado. Por primera vez en más de una década, mi vida era mía. Sin mensajes de texto cargados de culpa, sin llamadas pidiendo favores disfrazados de apoyo familiar, sin que me dijeran más que Jacob necesitaba aprender a compartir el protagonismo. Silencio. Y fue hermoso. Pero el silencio, aprendí, no significa paz, porque Britney no había terminado, en realidad no. No intentó contactarme directamente, fue a por algo más retorcido. Recibí un mensaje de una amiga de Miranda, alguien que ni siquiera me conocía personalmente, diciendo que Britney había empezado a publicar sobre Jacob en un nuevo blog anónimo. No por su nombre, pero era obvio. Se refería a mí como una madre soltera que usaba a su hijo para manipular la compasión, dijo que había cortado lazos con sus sobrinas inocentes sin motivo, e insinuó un daño emocional causado a su familia. Peor aún, había publicado una foto recortada de la fiesta, la de Jacob sosteniendo su telescopio. La había sacado de una de las cuentas etiquetadas antes de que yo borrara todo. Me senté en mi sofá esa noche, mirando la pantalla. No estaba enfadada. Ni siquiera estaba sorprendida. Solo cansada. Esta mujer a la que se le había dado todo, que tenía 2 hijas cubiertas de afecto por mis padres, a la que nunca le importó que mi hijo fuera excluido, ahora afirmaba que era la víctima. Así que hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Contacté con la plataforma de alojamiento y presenté una queja de privacidad, envié capturas de pantalla, expliqué que la imagen de mi hijo menor había sido publicada sin consentimiento. El blog fue eliminado 2 días después. En silencio, sin drama, sin peleas. Esperé a que lo intentara de nuevo. No lo hizo, porque esto es lo que creo que pasó, por primera vez, Britney se topó con un muro que no pudo escalar. Nadie para defenderla, ni dinero entrando de mi parte, ni prometido, ni compasión, solo unas pocas personas a su alrededor dándose cuenta finalmente de que quizás no era la víctima que se hacía pasar por ser. ¿Y mis padres? Todavía en silencio después de ese álbum de fotos. Nada. No se pusieron en contacto, no aparecieron, no lo intentaron. Es como si esperaran que olvidara lo que hicieron, esperando que el tiempo lo suavizara. Pero hay algunas cosas de las que no te recuperas. Cancelar el cumpleaños de tu nieto porque tu hija favorita no quería sentirse incómoda, eso se queda. Y Jacob nunca preguntó por ellos. Ni una sola vez. Empezó la escuela secundaria en septiembre. Nos hicimos fotos del primer día en nuestro nuevo Porsche. Se unió al club de STEM de la escuela, ganó una pequeña feria de ciencias, construyó un cohete que casi derriba mi comedero de pájaros. Lo encontré una noche leyendo artículos sobre el espacio en la cama y le pregunté qué quería ser de mayor. Ni siquiera dudó. Dijo, lo que yo quiera. Ya no estamos atascados. Eso me golpeó. Ya no estamos atascados. Y no lo estamos. Ahora tenemos rutinas, noches de cine, listas de la compra con aperitivos que a él le gustan de verdad, chistes internos, verdaderas fiestas con verdadera alegría. Y cuando cumplió 12 años este otoño, no quiso nada grande, solo 10 de sus amigos más cercanos, una estación de hamburguesas para montar uno mismo y una hoguera en el jardín. Lo planeó todo él mismo. La noche siguiente, cuando todos se habían ido y estábamos sentados junto a la hoguera, le pregunté si los echaba de menos, a la gente que dejamos atrás. Lo pensó por un segundo y luego se encogió de hombros. Me gusta más así, dijo. Es más tranquilo. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. No solo me fui. No solo bloqueé números o borré fotos. Eliminé la idea de que les debíamos algo.
Dejé ir el peso que habían pasado años poniendo sobre mis hombros. Dejé de intentar arreglar a gente que no quería ser mejor. Y al hacerlo, le di a mi hijo algo mejor que cualquier fiesta, le di paz. Nunca volverán a saber nada de nosotros. Ni nuestros cumpleaños, ni nuestras fiestas, ni nuestras victorias, ni nuestras pequeñas alegrías. Y espero que algún día, si piensan en nosotros, les duela. No porque nos hayamos ido, sino porque nunca los necesitamos para empezar.